Martes, 22 de marzo del 2022. Meditación del Evangelio. Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Si no perdonan de corazón a sus hermanos. Comentario breve. Cuaresma es tiempo de perdón, de volver no solo a Dios, sino también de abrirnos a la reconciliación con los hermanos. Dios nos ha perdonado, su amor se depositó gratuitamente sobre nuestras culpas, de igual manera es necesario brindar el amor hecho perdón a quien nos ha ofendido y a quien hemos ofendido. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste, y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? Necesito que me pida perdón, yo a este no lo perdono. Perdonar, parece que esto es algo que no resulta fácil, en especial cuando las heridas son profundas y más aún, cuando el que ofende, no muestra arrepentimiento o revela una soberbia. Pero ante todo parece que lo que más necesitamos, es que se haga justicia, y lo más grave, es cuando nos tienta la venganza, y a toda costa queremos una reparación del mal causado. ¿Y dónde queda la misericordia? Decimos con gran alegría que Dios es rico en misericordia, además que es infinita, pero ¿y la nuestra, hasta dónde llega? Las Sagradas Escrituras, a través del libro del Eclesiástico, no muestra el vínculo que une el perdón otorgado por el hombre a su semejante, con el perdón que él mismo pide a Dios, y nos dice que el rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. Y nos preguntamos cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor. No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. El punto está en si somos capaces de aceptar de esta lectura: perdona el agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados, y no guardes rencor a tu prójimo, piensa en la alianza del Altísimo, y pasa por alto la ofensa. El Señor es bondadoso y compasivo. Si miramos la cruz, resonarán la enseñanza de Jesucristo, nuestro Señor. Él antes de expirar, implora perdón para sus verdugos. Ciertamente, la ley del talión fue abolida y el mensaje del eclesiástico no es otro que: si los hombres no olvidan los agravios recibidos de sus prójimos, tampoco Dios les perdonará las ofensas que han cometido contra él. Inversamente, quien perdona a su prójimo, se verá a su vez perdonado por Dios. En respuesta a la infinita misericordia de Dios, el Salmo nos recuerda su bondad y compasión. El Señor es bondadoso y compasivo, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente, no nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. Jesús,
es nuestro Maestro y de Él son todas las buenas enseñanzas. Él perfeccionó la ley del perdón ampliándola para todos los hijos de su Padre y cualquier tipo de ofensa. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, y con su sangre nos ha hecho a todos los hombres hermanos, y ha saldado los pecados de los hombres. Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, 21 a 35, Pedro parece convencido de que le plantea al Señor algo exagerado, y se acerca a Jesús. Le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces. Y el Señor le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta expresión oriental que significa un número ilimitado de veces. Jesús emplea la misma expresión para enseñar así que el mal ha de ser vencido por la bondad ilimitada que se manifiesta en el perdón incansable de las ofensas. Pensándolo bien, resulta una obligación desconcertante, casi impresionante. ¿Por qué poner límites? La caridad, el amor no tiene límites, como ya he comentado. 7 es un número indefinido. Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, esto es, un rechazo de plano a la limitación, agregándole un número simbólico aún más indefinido. ¿Cuál ha de ser la actitud cristiana ante las faltas reiteradas del prójimo? La vida está llena de reincidencias en culpas perdonadas. Entonces, vamos a estar sometidos a un número de indefinidos perdones. Nuestros perdones consideran una actitud sincera de perdón ante Dios. Pedro, que plantea el problema, lo lleva al extremo de preguntar si incluso ha de perdonar 7 veces, número muchas veces simbólico de lo universal. La pregunta de Pedro es equivalente a saber si tiene que perdonar siempre. El judaísmo discutía el número legal de veces a perdonar, generalmente eran 4. Pero era un perdón externo. La respuesta de Jesús es afirmativa, con el grafismo oriental, de perdonar no solo 7 veces sino 70 veces 7. Y para hacer más gráfica la enseñanza se expone una parábola. La deuda infinita del perdón de Dios a los seres humanos, y la pequeñez de perdón de los seres humanos entre sí. Dice Jesús: por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. El talento era una unidad fundamental de peso, indicaba un peso determinado de dinero. El talento comprendía 60 minas igual a 6.000 dracmas áticas. La dracma ática era equivalente al denario. Y este era la paga diaria de un jornalero. Por eso la deuda de 10.000 talentos era equivalente a 60 millones de denarios. La deuda era, pues, fabulosa. Entonces, la escena utiliza deliberadamente datos supuestos para una finalidad pedagógica. Dice la parábola: como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. Se manda, para compensar en parte, vender a su mujer, hijos y propiedades. En los contratos de entonces entraba la responsabilidad familiar. Sin embargo, no es posible, con esta venta, lograr pagar una cantidad respetable de la deuda de los 10.000 talentos. Sin embargo, se acusa la misericordia de su señor con él. Por lo que, no pudiendo pagar, el dueño se lo perdona todo. Pero se contrapone la conducta de este siervo perdonado con lo que exige a su otro compañero para que le pague, inmediatamente, una pequeña deuda, 100 denarios. Y al no pagarlos, lo mete en la cárcel. Enterado el rey, lo manda a encarcelar hasta que pague la deuda. La parábola se alegoriza en parte. Se destacan algunas situaciones especiales, como el motivo por el que el compañero del siervo debía haber perdonado, porque el rey, Dios, le había perdonado a él. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. También se percibe, alegorizada, la distancia entre el perdón del rey al siervo, 60 millones de denarios, y lo que no quería perdonar aquel otro compañero, 100 denarios. Esto habla de la deuda infinita del perdón de Dios a los seres humanos, y la pequeñez de perdón de los seres humanos entre sí. Pero el punto central es la necesidad de perdonar para que Dios perdone. Pablo nos recuerda: sean mutuamente buenos y compasivos,
perdonándose los unos a los otros, como Dios los perdonó en Cristo. Esto es, los cristianos debemos perdonarnos siempre, no algunas veces. Ser buenos, como dice Pablo, es saber emplear bien esta palabra, porque cuando queremos decir que aprobamos algo y estamos conforme decimos está bueno, y cuando queremos indicar que algo que ya es suficiente y debe terminar, como el rencor, decimos bueno, ya está bien, aún más cuando recibimos una agradable noticia decimos que bueno, y cuando pecamos u ofendemos y nos arrepentimos o vemos a alguien arrepentido, hay sentimientos de pena y lástima por la desgracia o por el sufrimiento ajeno, por eso debemos ser buenos y compasivos. Es así, como perdonamos siempre, como Dios nos perdona a nosotros, como Dios es bueno con nosotros. Para que la caridad siempre esté viva y reine entre nosotros, es indispensable el perdón de las injurias. Es así como Jesús rechaza las limitaciones que quiso poner Pedro, para destacar aún más la necesidad de perdonar y sin límites, además que hay que perdonar y siempre hacerlo de corazón, al igual que el amor, cuando uno ama, ama de verdad, de todo corazón, sin límite y siempre. Así es, nuestro Dios Padre con nosotros, así nos ha enseñado, y así debemos ser y actuar, perdonar a nuestro prójimo de corazón, rogar por él, desearle todo bien y hacer que llegue la paz, por sobre cualquier dificultad. Dios no nos perdonará, si nosotros no perdonamos. La parábola que nos deja hoy Jesús, nos llega al corazón, porque nos damos cuenta de la falta de generosidad de aquel que había recibido la benevolencia y la comprensión y luego él se la niega a un hermano. Es así como luego al enterarse el rey lo mandó llamar y le dijo, miserable, e indignado, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Esa es la gran diferencia que quiere destacar Jesús y nos pone en contrastes la generosidad de Dios, que nos perdona grandes deudas, contra la mezquindad de los hombres, el cual muchas veces ni siquiera quiere perdonar pequeñísimas cosas. No deja de ser cierto la gran diferencia de nuestros pecados contra Dios y la de algunos contra nosotros que comete nuestro prójimo o nosotros contra ellos. Por eso Jesús destaca que el servidor debía 10.000 y a él tan solo 100. Pero debemos tener muy en cuenta, que al final de este evangelio, Jesús nos dice lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Esta deducción es muy clara, Dios no nos perdonará, si nosotros no perdonamos. ¿Es justo esto? Lo que no es justo es que nosotros pidamos perdón, Dios nos conceda misericordia y nosotros no seamos capaces de perdonar. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Piadoso y misericordioso, lento a la ira y rico en amor. San Ambrosio indica que Dios creó al hombre para tener a alguien a quien perdonar y revelar así el rostro de su amor desconcertante, que es disponibilidad ilimitada al perdón a cualquier precio, incluso el más elevado, como es la sangre de su Hijo. Pero amor pide amor, y la misericordia de Dios desea inspirar la misma disposición en el hombre, pecador perdonado, en relación con sus hermanos. ¿De qué nos sirve haber experimentado la misericordia divina si no permitimos que se transparente en nuestro rostro, en nuestra vida? Quien no acepta perdonar al hermano muestra no reconocer la gravedad del propio pecado. El perdón de Dios sería vano si no permitimos que se plasme a su imagen y semejanza, pues Él es un Dios piadoso y misericordioso, lento a la ira y rico en amor. Jamás podremos pagar la enorme deuda de nuestros pecados, de nuestra ciega ingratitud, pero Él los perdona pidiéndonos hacer lo mismo, perdonar de corazón hasta 70 veces 7 al hermano. Será en la tierra el comienzo de una gran fiesta que culminará en el cielo, fiesta de la reconciliación, gloria de los hijos que Dios se ha adquirido al precio de la sangre del Hijo, en el Espíritu Santo derramado para el perdón de los pecados. Oración. Padre bueno, qué inmenso es tu corazón y misericordioso, lento a la ira y rico en amor. Nos sentimos tan tacaños y mezquinos ante tu magnanimidad. Tú nos has llamado gratuitamente a la vida y quieres que la gastemos por ti y los hermanos en plenitud de donación. Solo así podemos ser felices. Pero qué lejos estamos de participar en esta extraña lógica en la que el que más ama parece perder, en la que se es grande en la medida que nos hacemos pequeños. Enséñanos a recordar tu amor, que no dudó en darnos lo que tenía de más precioso, tu amado Hijo, aun sabiendo que somos siervos despiadados, capaces, claro está,
de recibir todo y acoger el perdón de nuestras inmensas deudas, pero sin estar dispuestos a hacer lo mismo con nuestros deudores. Abre los ojos de nuestro corazón, para que sepamos reconocer, en lo ordinario de cada día, las 1000 ocasiones que se presentan de derramar en los hermanos una medida de amor apretada, rellena, rebosante, la misma que tú viertes en nuestro interior cada vez que tocamos fondo en nuestra pobreza. El Señor les bendiga. Amén.